Bueno, buenas tardes a todos. Yo me presento, me llamo Pilar, soy residente de Medicina Interna de quinto año del Hospital de Coruña, pero tuve el privilegio de poder hacer unos meses de rotación externa en la Unidad de Enfermedades Sistémicas del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, donde conocí a la paciente que os voy a presentar ahora y cuyo caso clínico he denominado como doctor, no como que me caigo. Os presento entonces a María. María es una chica de 41 años que ha sido diagnosticada hace 15 años de una arteritis de Takayasu con afectación vascular extensa por PECTAC y que por consecuente tiene varias complicaciones. La primera de ellas es una afectación de las arterias pulmonares que condiciona una hipertensión pulmonar del grupo 4 de Niza y que está tratamiento con anticoagulantes orales, con riociguat y con angioplastias pulmonares. Además, tiene una hipertensión vasculorrenal por una estenosis de la arteria renal izquierda que tuvo que someterse a una dilatación, pero lamentablemente tuvo una perforación, le tuvieron que poner un stent y posteriormente se retrombosó, por lo que la tenemos con varios tratamientos antihipertensivos para el control de la tensión arterial. Además, como tercera complicación, tiene una angina de esfuerzo secundaria a una compresión extrínseca del tronco coronario por las arterias pulmonares. Y por último, como cuarta complicación, tiene una afectación digestiva con síntomas digestivos variados debido a una estenosis del tronco celíaco no crítica y que además supuso una complicación de una colecistitis isquémica. Debido a todo esto, María está tratada con infliximab mensual y metilprednisolona 4 miligramos diarios. Y a pesar de lo que pueda parecer, ella está contenta porque lleva varios meses en fase estable. Tiene una vida más o menos normal y además cuando acude a las consultas de seguimiento en la unidad de enfermedades sistémicas del hospital, le dicen que la enfermedad está en fase estable y que en el PECTAC no hay signos de que haya datos de actividad. Pero, sin embargo, un buen día vuelve el infierno de María y todo empieza a cambiar, porque le aparece un nuevo síntoma. Y es que María nos viene a una revisión programada diciendo lo siguiente. Nos comenta que, nos dice, doctor, después de comer me duele el abdomen y las piernas me duelen y se me quedan sin fuerza. No puedo caminar y me he caído 2 veces. Y es que nos cuenta que esto le lleva pasando en los últimos meses siempre en relación con la ingesta. Después de comer comienza con un dolor abdominal difuso, seguido de un dolor e intensa debilidad en las piernas, desde los muslos hasta los pies, lo que le impide la deambulación, incluso en bipedestación, nota una inestabilidad y ligeras parestesias, por lo que se tiene que sentar y ha habido varias ocasiones en las que se ha caído. A la anamnesis dirigida no contaba otros síntomas sugerentes de actividad de su arteritis. Lo primero que hicimos fue, por supuesto, asustarnos y lo siguiente fue empezar con la exploración física. En los signos vasculares vemos que tenía ausencia de pulsos, que ya era conocida, la tensión arterial en el tobillo izquierdo era de 127-62 milímetros de mercurio y también vimos que tenía un soplo aórtico abdominal, pero que este también era conocido. Por el resto, el abdomen era anodino, era blando, era no doloroso y no tenía signos de peritonismo. Continuamos con la exploración neurológica, que era completamente normal. Lo que vimos es que el balance muscular era de 5 de 5 en todos los grupos musculares de los miembros inferiores, la sensibilidad estaba preservada y los reflejos osteotendinosos estaban presentes. Por lo tanto, como dije, la exploración neurológica fue completamente normal, lo que acrecentó nuestra niebla diagnóstica en esta paciente. Como eran unos síntomas abigarrados y limitaban mucho la vida de María, lo que hicimos fue ingresarla para optimizar, bueno, para agilizar un poco las pruebas complementarias e intentar darle solución a su problema. Entonces la ingresamos y empezamos con una analítica y un PECTAC para descartar que hubiera un brote de actividad. La analítica no arrojó nueva información. El hemograma y la bioquímica eran anodinos, no había cambios en la función renal, el perfil hepatobiliar era normal y los reactantes de fase aguda eran estables. Pero es que el PECTAC tampoco arrojó nueva información, ya que nos decían que era superponible el que tenía previamente, para nuestra sorpresa, y no había datos de actividad de la arteritis, lo que nos hacía descartar que los síntomas estuvieran causados por un brote de la enfermedad. Por lo tanto, volvemos a acrecentar aún más la niebla diagnóstica sobre esta paciente. Aquí, bueno, empezamos a darle vueltas al caso y habiendo descartado que hubiera un nuevo brote de la vasculitis, se empezó a sospechar que lo que realmente hubiera fuera un proceso, consecuencia de un baño vascular crónico secundario a la vasculitis que ya tenía.
Y en este caso, dada la clínica neurológica que contaba la paciente con este dolor de miembros inferiores y esta debilidad intensa después de comer, lo que se solicitó fue una resonancia magnética de la columna dorsolumbar para ver si había afectación de la médula espinal. Y esto es lo que nosotros hallamos en la resonancia. No es la mejor imagen, pero lo que es llamativo es esa hiperintensidad del canal medular, sobre todo de la columna dorsal. Y es que nuestros radiólogos nos lo describieron así. Nos dijeron que había una hiperintensidad PT2 central extensa en el cordón medular dorsal, compatible con un patrón isquémico. Entonces, si juntamos todos los datos que tenemos hasta ahora, es decir, tenemos una paciente con una arteritis de Takayasu con afectación vascular extensa, pero que está en fase estable, que comienza con un dolor abdominal postpandrial, que empieza con un dolor y debilidad de los miembros inferiores postpandriales y que además añadimos este hallazgo en las pruebas complementarias de una isquemia medular, lo que se nos empezaba a encender la bombilla, que igual estos síntomas que relataba María eran secundarios a una isquemia medular por alteración del flujo mesentérico secundaria al daño vascular crónico del que hablábamos antes. Por lo tanto, aquí pedimos ayuda a nuestros compañeros de cirugía vascular para que completaran un poco las pruebas complementarias necesarias para poder diagnosticar esto. Se hicieron 3 pruebas complementarias más. La primera de ellas es el índice de tobillo-brazo pre y postpandrial, la segunda el ecodoppler pre y postpandrial y por último se hizo un angiotac de aorta abdominal. Las 2 primeras no hallaron cambios hemodinámicos tras la ingesta y en el angiotac abdominal lo que vimos era esa estenosis no significativa del tronco celíaco que ya conocíamos, pero no había otros hallazgos patológicos nuevos y no había hallazgos en las arterias ilíacas. Sin embargo, cuando vemos las imágenes en la reconstrucción 3D del angiotac, vemos que las arterias y los vasos mesentéricos no eran normales. Se ven unos vasos mesentéricos muy hipertrofiados y con calibres muy aumentados de tamaño, con unos diámetros mucho mayores de los que realmente debería tener. Por lo tanto, si a nuestro esquema previo le añadimos el hallazgo de estos vasos mesentéricos tan hipertrofiados, podemos confirmar con bastante seguridad la sospecha previa y finalmente se diagnostica a nuestra paciente de un síndrome de la arteria espinal anterior condicionado por una hipoperfusión postpandrial secundaria a la redistribución del flujo mesentérico. Esto parece muy abigarrado, pero básicamente lo que queremos decir es que María, cuando comía, como todas las personas, aumentaban las necesidades de flujo sanguíneo, de oxígeno en la región abdominal. Y lo que pasaba es que al tener esos vasos mesentéricos tan hipertrofiados, esto condicionaba una redistribución del flujo mesentérico que producía a su vez un síndrome del robo de las arterias espinales, condicionando una hipoperfusión de la médula espinal y toda esa clínica neurológica que ella contaba. Y esto en un paciente sin actividad clínica ni de imagen de su arteritis de Takayasu. En cuanto al manejo de la evolución, se revisó todo el estudio vascular sin poder identificar la arteria medular, que era la responsable de esto. Se comentó una sesión multidisciplinaria con cirugía vascular, pero debido a esto no pudieron darle ningún tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, María se quedó con un tratamiento conservador, es decir, María, quédate sentada después de comer. Por supuesto, siempre optimizando la perfusión, controlando la actividad inflamatoria y evitando la hipovolemia postpandrial. Y ya para concluir, decir que la isquemia medular es una complicación infrecuente de la arteritis de Takayasu, pero que es más frecuente, por supuesto, en aquellas pacientes que tengan afectación extensa del eje aórtico y sus ramas. La presentación puede ser subaguda o episódica, con síntomas neurológicos transitorios con el esfuerzo con la ingesta, simulando claudicación intermitente, por lo tanto hay que tener un alto índice de sospecha. Además, como vimos en nuestra paciente, las exploraciones vasculares periféricas pueden ser normales y la prueba de elección para diagnosticar esta patología, como hemos visto, es la resonancia magnética. Y por último, decir que este caso ilustra cómo, incluso en fases aparentemente estables, la arteritis de Takayasu puede sorprendernos con estas complicaciones vasculares. Y muchas gracias por la atención. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Carlos, te toca, te toca. Hola, muchas gracias, Pilar. La verdad que el caso es muy, muy interesante. Esta enferma, ¿qué papel? Porque tenías que poner, la enferma tenía una hipertensión pulmonar en fase 4, que la que tenías clasificada como del grupo 4.
Supongo yo que esta enferma, no sé si estaba anticoagulada. Sí, estaba anticoagulada con Sintrom. Vale. Y la situación que tenía con respecto a esa hipertensión pulmonar, es decir, ¿te producía que tuviera datos de baja tensión a nivel periférico? ¿O cómo estaba controlada esa hipertensión pulmonar? Ella tenía una hipertensión pulmonar que se asumió del grupo 4 por las características y que, bueno, estaba tratada, aparte de con el Sintrón, con el Riociguat, y iba, bueno, también estaba seguida en conjunto con hospitales de Madrid para hacer las angioplastias pulmonares que hacía ya varios años que no se le hacían por mejoría de la misma. Ella contaba disnea de esfuerzo, pero las tensiones periféricas eran normales. De hecho, en el tobillo, que era donde se le podía coger, tenía una tensión de 120/70 más o menos. Ya. Y la última pregunta, por el interés del caso. Esta enferma no me ha quedado claro, ahora mismo estaba en tratamiento antiinflamatorio, tenía parte, creo que había estado con infliximab, con corticoides, mantenía tratamiento con esteroides. Sí, ella estaba tratamiento con infliximab mensual de 300 miligramos y con metilprednisolona 4 miligramos diarios. Lo mantenía aún, sí. No se había planteado retirar tratamiento con prednisona. Y también la otra pregunta es, ¿no valoraste hacer un PET para ver si había algún dato de actividad relacionado un poco con la sintomatología? Se planteó retirar corticoides, pero al final no se pudo porque la paciente pues, no lo toleraba, volvió otra vez con fatiga y con síndrome general. Y lo del PEC-TAC, se hacían PEC-TACs pues, de control rutinarios en unos meses. El último lo tenía de unos varios meses antes de que le empezara a pasar esto y se le hizo un PEC-TAC otra vez para ver si tenía datos de actividad de la arteritis y no tenía. Y no Era tenía. Vale, muy bien. normal, sí. Pues muy bien. Pues nada, enhorabuena por el caso, y por la presentación también. Vale, pues muchas gracias.